¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el segundo vídeo de la serie Alfa, en la que traemos chumbete. Tenemos unos cuantos paquetitos más por abrir, unos 5 más o menos. Entonces, quiero que sepas que hay un vídeo anterior a este, en el que es continuación este del otro. Hay gran uso del lenguaje por mi parte. Vamos a seguir con nuestra tarea, que es compartir el plomo que va llegando con todos ustedes. ¡Con todos ustedes! A ver si podemos. Un par de colegas venezolanos son muchos. Si hay algún venezolano aquí, no lo sé. Son pillos. Al menos los que yo conozco. Son un poco pillos. Son siempre dentro de la picaresca hispana, por supuesto. Los españoles también lo somos. Tal vez de otra manera, pero también lo somos. Volando se va el cartón. Vale. ¡Guau! Hostia, se han cambiado los embalajes. Esta era la típica tienda que siempre mandaba todo ahí en unos plásticos asquerosos. Esto es una B, tío, excelente. Esto es excelente. Con una mordida aquí. Es la segunda mordida que me llega. La primera en el otro vídeo era un cartonazo Japofoil. No te lo voy a revelar. Pero me la vinieron como mint, como Near Mint, y tenía ahí una doblez muy parecida a esta. Así, muy parecida. Más pequeña. Pero era un cartonazo Japofoil rara de Nemesis. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. El brillo me deja mudo. El brillo me deja mudo, siempre. Sin excepción, ¿eh? Uah, mira pa' ahí. Dan ganas de montarse una estasis. Uf, demasiado. Creo que este es el cuarto ya para mi colección. Lo voy a separar. Es, como dirían los ingleses, gorgeous. Si está bien dicho. A modo absolutamente breathtaking. Hostia, tiene un foil raro ahí, la tumba de la retrospectiva. Y el icono también, chaval. Mira para ahí. Buah, nunca te cansarás de descubrir cosas. Los cartones son infinitos, igual que el universo. Aunque alguna gente dice que no hay universo, que nunca se llegó a la luna. ¿Qué opináis de eso vosotros? ¿Qué opinas tú de eso? Personalmente, sí. A ti. Te estoy viendo. A mí me hace pensar. Todavía no me, digamos, decido. Pero tienen argumentos bastante potentes, ¿eh? Bastante potentes. A ver si no corté la carta. Eso sí que es potente, cortar una carta. Esto debe ser todo cuarta, no sé por qué. Entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Se llegó a la luna? ¿No se llegó a la luna? ¿La Tierra es plana? ¿No lo es? ¡Guau! Mira lo que hay aquí. Y ayer compré más de estos. Porque no me acordaba que había cogido... que ya los había comprado. No tengo mesura. Soy un desmesurado. Madre mía. De lujo. Mira para ahí. Mira cómo llenan mi mano. Oh, Dios. Mark Tedin. Mola más que fuesen de Alfa. Pero como en Alfa no hay japo, pues tengo un toque ahí complicado. Es complicado eso, ¿eh? A ver, vamos a dejar la estrella de Oriente. Así, que se ve. La estrella del Belén. A ver qué más tenemos por aquí. A ver, los muros. Esta es una tienda distinta porque... sí, porque me mete todos juntos en una sola funda. No lo hace por separado.
Vale, unas islitas de estas que siempre vienen guay. Ahí en estado guapo, cunde. Sí, las de Mirage se están poniendo un poco de moda. La gente me pregunta por ellas. Uf, ¿esto qué tiene aquí? Esto vino y se fue del cementerio demasiadas veces. Eso pasa factura. Vale, aquí tenemos unos meditar, creo que es... Esta tengo recuerdos bastante amargos con esta carta. Yo compré mucho Tempestad, además de Revised. Es como que compré en Revised, paré ahí un tiempo, y luego cuando volví vi que la gente de mi clase en el colegio, estaba empezando a comprar. Y yo empecé a comprar con ellos, porque dije, ¡buah! Yo tenía de estas, tal. Y fue de las mejores cartas del momento. Cuando esto acababa de salir, Tempestad, esto era una bomba, era de las mayores bombas que había. De hecho, creo que todavía estaba más cara que el Cursed Scroll, porque el Cursed todavía no había explotado de precio. Luego fue la más cara durante mucho tiempo. Pues esta me la timó uno de los que eran mis mejores colegas, porque el hermano, que era mucho mayor que él, le lleva creo que 6 años, jugaba Magic también. Y qué cosas, ¿eh? Le decía lo que íbamos abriendo y su hermano, que chanaba a Dios, le decía, buah, pues dile a ver si cambia esa, esa y esa. Claro, esta además salía, si tenéis las urzas antiguas, esta la veríais como número 1 en las urzas de la época de Tempestad, de Fortaleza y tal vez de Éxodo. Y esto eran 4.000 pesetas o 3.000 pesetas esta carta. Y me dio... Ahí van, 3.000 pesetas. Recuerdo que cuando se la cambié, yo confiaba en él, no había visto los precios ni nada, me había dado rollo 7 cartas de 20 pesetas cada una por esta. O sea, había sido un cambio de, pues imagínate, 200 pesetas a 2.500 pesetas. Bueno, supongo que a todos nos ha pasado, ¿no? Uno confía, buah, esta está perfecta, igual la separo para mí. Tiene centrado un poco hacia abajo, pero se le ve muy bien, se te ve muy bien, Ertai. Tiene ahí como la cara un poco atrofiada. Sí, y es una movida que no veas. Te quedas así de loco. Cuando te hacen eso, te vuelves ermitaño, no quieres más amigos, desconfías de todo Dios, pero eso, después de que te hayas recuperado de las ganas de matar peña. Y este chaval, qué curioso, me acuerdo muy bien de él, porque fue muy amigo durante mucho tiempo. Después de esa mella, pues claro, las cosas cambiaron. Y recuerdo que estábamos todos un poco flipados con las Magic allí en el colegio. Esto era... Sí, era el colegio. Y... Buah, y estaba toda la clase a disgusto con él, porque estaba timando a todo Cristo. Recuerdo que a mí me había jodido otra carta también, que era muy buena de aquella. Era top 5 de las mejores de la época, de Tempestad, ¿no? Que era el viñedo de la Damri. Y recuerdo que me había dado una carta de fortaleza, que es como una bola de fuego con buyback. Haces bola de fuego por 2 rojos y 3, buyback si quieres, y si no, bola de fuego por 2 y X, o sea, una porquería infumable. Y eso por los viñedos de la Damri, que era otra de las cartas bomba, y fue como, guau, tío, pero me cago en la puta. O sea, me estás vacilando. Vale, aquí cosillas también, el dragón este guapo. Ostras, los Tormods. Se están poniendo complicados los Tormods. Wumpus. Hibernación ahí. Y el escupepestes. No sé cómo lo traducen. Plague Spitter. No, Plague Spitter no. Es... Plague Spitter, sí, creo que sí. Había uno de Éxodo que se llama muy parecido, que tiene un dibujo Ron Spencer guapísimo, de un pavo súper gordo, como vomitando ahí podredumbre. Que es un bicho por 2, 1-1 creo. Que pagas X y lo giras y... imaginaos. Destrucción masiva. Vale, a ver si podemos intentar abrir aquí. A ver qué tal.
Vamos allá. Aquí top loader quiere decir que he hecho un vete. Vale. Unos living wish que no vienen mal. Estos bichitos que molan bastante. Bueno, cartas muy jugables de la época. ¡Buah! Es verdad. ¡Buah! Es verdad. En A. Y lo meten en top loader cuando es grado A. ¡Qué bueno! Esos 4 que veis ahí abajo son de la misma tienda. Y no los metieron en top loader. Joder, a ver si... No me gusta hacerlo así porque lo mareo. Entonces, la meten en cuádruple funda. No vaya a ser. Y ahora, mal gradeada. Es una B. Vale, esta es bastante bomba ya. ¡Uah, qué guapada! Cuanta más bomba, más cautiva, ¿eh? ¡Uah, mira la estrella fugaz! ¡Oh, por favor! Dios, lo voy a dejar así porque ahora vamos a seguir abriendo cosas y grabando. Pero la voy a poner aquí en una esquinita y la voy a mirar de reojo, de cuando en cuando. Que no os distraigáis. Este lo vamos a dejar fuera ya. Maréate. Triple funda, otra vez, como no. Espero que esté A. Está absoluto A, está mint. Sí. Bueno, no está mint porque tiene ahí un micro tic. Pero sí, en Europa es mint. En Europa es mint. En Japón se andan con muchísimo cuidado en las grabaciones de las cartas muy tochas. Bueno, para no generar descontentos, ¿no? En la peña. Entonces son bastante exigentes, la verdad. Vamos a seguir. A ver qué hay por aquí. Buah, esta tienda me suena un montón. Esta manera de embalar era de una tienda que hacía igual hacía año y medio que no compraba. O igual se les dio por empaquetarlo así, ¿eh? Lo cual, pues, es también muy probable. A ver, vamos a ver. A ver. Esto es con lo que se empaquetan las televisiones. Chimparlo por ahí, el cartón. Canasta. Lo encesté en la caja donde llegan las cartas. Estas bolsas tan sueltas no me gustan. Las cosas me gustan más bien prietas. No me gustan tan holgadas. Entonces, vamos a hacer que se desaparezca. Vale, hay algo brillante por ahí. Estos los compré porque son absolutamente bonitos. Mira para ahí. Ahí están impolutas. Se nota mucho cuando las cartas están nuevas que resbalan de una manera distinta. Mira para ahí, están de sobre. Qué preciosidad. Me diréis que no es un... Es muy parecido al Undiscovered Paradise de Visiones. Es absolutamente increíble. ¿Cómo se llamaba? Esta carta se editó por primera vez en alfa. Es de las de primera edición. Y te busca una tierra básica y la pone en juego, enderezada. Y no recuerdo ahora mismo el nombre. Tenéis que perdonarme. Probablemente me llegue. Ah, vale, es un Eventide. Como la ampliación. Ay, disculpad. Déjame que me limpie la mano. Las cartas van primero. Vale. Vamos ya un poquito mejor de Janowar Wastes, que vamos un poco mal. Entonces tenemos aquí... Estos son fundas distintas. O sea que esto... ¡Uah! 2000 yenes, pagué por ella, sí señor. Yuki. Me anda a robar las fundas la gata, increíble. Y los zombies estos. Los voy a separar porque había un chaval que me los pidió. Los voy a dejar ahí.
Tempting Worm, chavales. Bicho en crecimiento. Esta es la cuarta que tengo y la tenemos en Good. Gracias a Dios que, por suerte, son amables. Son amables. Las foils son amables. Ya veis que además, a pesar de que esté un poco rascada, ya veis que ni se aprecia. En funda no se suele apreciar casi nunca. Claro, luego si tienes un TOC, como tiene mucha gente, ojo que en este sector, digamos en este sector, la peña tiene muchos TOCs. Y yo tengo bastantes TOCs también. De hecho, no sé si fue en este vídeo o en el anterior, os comentaba que me daba bastante TOC. De hecho, me genera bastante dolor. Dolor de... ¿Qué haces, hombre? Me roba fundas y se va para debajo del sofá a metérselas ahí. Y luego voy debajo del sofá y está todo lleno de fundas mordidas. Comentaba lo de los TOCs de la funda. Cuando se queda toda apretada, la Perfect Size, dentro de la funda... Bueno, de la funda exterior, ¿no? Anda que no ha de ser difícil fabricar para gente como nosotros, chaval, con estos niveles de requerimiento. Con estos niveles de enfermedad. Voy a ponerlo así, para que se vean ahí las tres verdes. Qué auténtica preciosidad. Tienen la luz encima, por eso brillan tanto ahí. Estrella de Belén, que no se deje de ver. Vamos a seguir ahí con el siguiente. Estos celos son la hostia, no manchan. No manchan, salen bien, no se rompen. Buah. Debería pillarme celos de estos para empaquetar las cartas. De hecho, creo que lo voy a hacer. Lo que pasa es que tengo ahí uno de embalar. Un celo de estos de grandes, ¿no? Y no sé si me entrará ahí o si lo habrá de ese tamaño. Porque es casi... Esto es muy parecido... Canasta. Esto es muy parecido al esparadrapo. Y creo que vienen rollos pequeños. Hablo desde la total y absoluta ignorancia, que no lo sé. Otra bolsa holgada. Demasiado holgada. Vale, el portal errático, creo que es uno. ¡Uah! De estos también. ¡Uah! No me acordaba que los había pillado. ¡Qué bueno, qué bueno! High demand estos, Estos están high demand. Bone Shredder. Bien, bien. Y pillé bastantes. De hecho, los estuve buscando y no encontraba. Y yo, joder, no hay Bone Shredder. No hay Bone Shredder. Mira, y están en un estado increíble. Estos menos que los primeros, parece. Podemos revisarlos ahora rápidamente. Hay aquí un montón de estados. Aquí hay un montón de estados. O sea, qué guay. Los primeros... Está mezclado. Esta tienda manda mezclados, claramente. Pero mirad, vaya pedazo de adquisición. De puta madre. Joder, casi no hay. Y pensé que, nada, los que me llegarían, pues, al tiempo, ¿no? Y ahora que me entren esto que son 4 playsets. 1, 2, 3, casi 4 playsets. Y estos igual, estos son unos bicharracos. Tengo que mirar el pedido ese, a ver en qué tienda eran. Muy buen estado, comunes en muy buen estado de esta edición. Es que no es fácil, porque las comunes siempre se apilaron a pelo. Y mira cómo están, Están absolutamente de sobre. Se le nota el troquel todavía por aquí. No sé si se aprecia en la cámara, pero fuera de cámara se ve increíble. Brutal. Bueno, tenéis que disculpar que me he liado un poquito más en este vídeo, contando un poco mis paranoias. Y paranoias comunes como son los TOCs, ¿no? Podría hacer un vídeo de TOCs. La verdad que sí, ahora que lo pienso, creo que llegados a este punto podría enumerar todos los TOCs que tengo, yo el primero, por supuesto, y luego los que tienen la gente que me pille. Oye, que no tenga esto, oye, que no tenga foil cut line, oye, que el centrado, oye, que no tenga ni una sola mota por aquí. No quiero que tenga... O sea, la carta puede estar un poquito rascada, pero ni una mota. Tiene que estar absolutamente impoluta. Y luego gente que si ve un clouding también de estos,
Tipo, no, tiene una nubecita de estas de cuando están rascadas las foils, que es lo que le pasa, las foils se dañan, se estropean de esta forma, ¿no? Digamos, siempre le salen estas nubes. Porque por arriba tiene una capa plástica. ¿Veis que el cartón por atrás está guay? Aguanta mucho mejor la rozadura, porque es un cartón que está encerado. Sin embargo, por adelante creo que no está encerado, no lo sé seguro, porque esto es de plástico. Y el plástico es mucho más fácil de rayar. Si ya lo veis, si jugáis un torneo, hacéis buen resultado, echáis muchísimas partidas con unas fundas nuevas, al final del torneo las fundas están rayadas. Y si esto es un material de un plástico más o menos similar, que me imagino que lo será, pues las cartas les sale la nubecita. Y hay alguna gente que si tiene una pequeña nubecita ahí, no la quiere ya. Aunque el resto esté perfecto. Y luego lo que comentaba antes, la gente que tienes la carta impoluta de sobre, pero tiene ahí un tic de que, pues imagínate, una uña, o que al sacarla del sobre, muchas veces al abrir sobres, si haces mal la apertura, al hacer esto, puedes marcar la carta. Generalmente la rara creo que estaba detrás, ahora en los sobres nuevos. Yo lo sé porque al jugar draft, eso pasaba. Y era como, mierda, marqué la carta. Que si es común no importa, pero si marcas la rara, pues tienes una rara que acabas de abrir, que en perfecto estado, y ya le marcaste ahí un recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, que no me leo más, que llevo dando la chapa casi 3 minutos. Y nada, lo vamos a dejar aquí en los 20 minutos ahí de Milestone y vamos con el siguiente vídeo. Quedan todavía un par de paquetitos, no os lo perdáis. Un abrazo, chavales, espero veros o espero verte si estás tú solo en el siguiente capítulo. Que vaya todo bien.